Hey coders, el día de hoy les traigo un video práctico acerca de un componente de Riad que se llama Riad Data Table Component, que es un componente muy pequeño que al final nos permite crear tablas que son fáciles de personalizar. Es decir, nosotros podemos listar datos, podemos tener elementos seleccionables, podemos hacer que una tabla, la cabecera se mantenga fija, por ejemplo, o podemos hacer también la paginación, o que cuando cargan los datos nos muestre algún componente por defecto. Este componente tiene el objetivo al final de ser sencillo y permitirnos tener una tabla rápidamente en nuestra aplicación, así que si ustedes están en un proyecto pequeño y no requieren de tantas personalizaciones y no requieren de un componente y una tabla gigante, pues esto los puede ayudar bastante para tener el trabajo hecho en menos tiempo. Así que vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto de Riad. Vamos a abrir una terminal, vamos a ubicarnos en el escritorio con el comando cd desktop y a partir de aquí vamos a ejecutar el comando npm create y vamos a crear un proyecto, en este caso que se llame Riad-datatable-example, y luego vamos a coger Riad como framework y JavaScript tan solamente para este proyecto. Con esto se va a crear un proyecto, ya puedo cerrar la terminal. Vamos a arrastrar esta carpeta que se ha creado dentro de nuestro editor. En este caso voy a estar utilizando Visual Studio Code. Vamos a abrir una terminal de Visual Studio y a partir de aquí lo primero que vamos a hacer es instalar las dependencias con el comando npm-i o npm install. Listo, una vez instalado vamos a limpiar algo de código porque en app.jtsx siempre viene con código de ejemplo de bit y vamos a crear un componente básico de Riad que simplemente diga app. Listo, vamos a ejecutar esto. Vamos a abrir una terminal, vamos a ejecutar npm run dev. Esto va a ejecutar un servidor en el 5173 y si nosotros intentamos abrir esto en nuestro navegador vamos a ver un texto que dice app. Está centrado porque eso también viene con estilos por defecto. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahora en la biblioteca que vamos a estar utilizando el día de hoy, que se llama Riad Data Table Component. De hecho vamos a buscarlo de esta forma, Riad Data Table Component, y vamos a llegar aquí en este paquete de npm. Para aquellos que quieran saber de qué se trata de forma resumida este componente nos permite crear una tabla y ya tiene estilos y funcionalidades preconfiguradas. Es una forma rápida de tener una tabla en una aplicación. Quizás no es tan personalizable al modo de tener, por ejemplo, un stack table o un data table de Material UI, pero aún así para muchas cosas sencillas que al final nosotros queremos tener, muy común en muchas aplicaciones, como podría ser, por ejemplo, ordenamiento de elementos, seleccionar filas o seleccionar múltiples filas, tener filas expandibles y paginación, pues viene bastante bien para tenerlo preconstruido o ya construido desde el momento que instalamos esta biblioteca. Entonces vamos a instalarlo, vamos a venir aquí donde está el comando para instalarlo, vamos a venir a nuestra consola, vamos a cancelar un segundo, vamos a pegar el comando npm install riad-data-table-component y vamos a volver a ejecutar el proyecto. Ahora, si vemos un momento su documentación, vamos a ver que aquí no está todo, sino que hay un enlace que nos lleva a una página que está en Netlify y bueno, aquí nosotros vamos a encontrar la documentación. Aquí hay ejemplos básicos, por ejemplo, de cómo iniciar con una tabla, un reordenamiento fácil, unas filas seleccionables y demás, pero todo eso se los voy a ir mostrando poco a poco. Ok, ¿cómo funciona este componente? Primero tenemos que importarlo, venimos aquí arriba y le digo voy a importar data table from Riad data table component y vamos a tener que utilizar este componente. Así de aquí debajo voy a llamar el componente data table y espero dos propiedades muy importantes. La primera son las columnas, que son básicamente los títulos o los encabezados que van por cada columna, y luego está la propiedad data, que son los datos, o mejor dicho, las filas de la tabla. Ahora, estos datos yo los puedo pasar directamente aquí como un arreglo, pero vamos a escribirlos aquí afuera para tener mucho más orden. En este caso, por ejemplo, voy a crear una constante llamada columns que va a ser un arreglo, y lo que espera data tables es un objeto en donde vamos a darle los nombres de las columnas. Por ejemplo, voy a colocarle un name y aquí voy a decirle que quiero colocar el nombre quizás de un usuario. Yo se lo voy a copiar unas 3 veces más porque también voy a querer colocar, por ejemplo, el apellido de un usuario y la edad de un usuario. Y bueno, nada más de momento. Entonces si yo quiero pasarle esto, pues simplemente le coloco column. Y aquí de momento, como no hay datos, vamos a pasarle un arreglo vacío. Vamos a guardarlo. Y si yo vengo en la aplicación, vengo en el proyecto, vamos a ver que aquí aparece un texto que dice no hay records a mostrar. Pero si ahora añado datos de verdad, por ejemplo, voy a crear aquí, aparte de column, los datos, vamos a minimizar allí. Y voy a crear data. Y data va a tener los siguientes campos. Por ejemplo, esto tiene que coincidir con los datos que voy a pasarle aquí. Por ejemplo, aquí hay nombre, apellido y edad. Entonces voy a colocarle aquí nombre, apellido y edad. Listo, yo tengo 2 usuarios. Y si quiero pasarlos aquí, tengo que pasar en este caso la constante de guardo. Y si yo vengo aquí en la aplicación pueden ver que aparecen las columnas, pero los datos no se muestran bien. La razón es que cada uno de estos valores puede que venga con otro tipo de clave, es decir, no necesariamente tiene que ser nombre, sino puede venir con name o full name o algo así. Entonces yo tengo que pasar este nombre también relacionado con este texto que yo quiero mostrar. Es decir, cuando se muestre la columna nombre, yo quiero que utilice el selector, y el selector viene de esta forma, es una fila, y dentro de la fila quiero que muestre el nombre. Este nombre que está aquí es justamente el nombre que tiene en este caso la columna. Entonces si yo quiero mostrar esto, pues bueno, aquí de hecho sería solamente 2 puntos. Si yo quiero mostrar esto, pues simplemente utilizo este formato, una función flecha row con el nombre de la clave del objeto. Entonces vamos a copiar esto y vamos a pegarlo aquí también en apellido y en edad. En apellido, por ejemplo, ya no sería row nombre, sino sería row apellido.
y en edad también sería row edad. Guardo y si vengo ahora en el componente pueden ver que aparecen los datos. Ahora vamos a añadir más datos de ejemplo. Vamos a venir aquí en nuestro arreglo y voy a colocar algunos datos extra. Por ejemplo, de otro usuario, vamos a colocarle unos 3 usuarios más. Todos por supuesto con su nombre, apellido y edad. Vamos a guardarlo y si venimos, ahí está la tabla. Ahora supongamos que en esta tabla, en cuanto a los nombres, yo quiero ordenarlos alfabéticamente. Bueno, no tengo que crearlo desde cero, sino que ya existe una propiedad que yo puedo añadir a la columna y va a hacer que todas estas filas de esa columna van a poder ser reordenadas. La propiedad de hecho se llama sortable y solamente se viene aquí en la parte de columns y vamos a colocarle la propiedad sortable en true. Es un booleano. Y si yo guardo y vengo aquí en el componente, pueden ver que no ha cambiado, pero si doy un hover aquí en la columna aparece una flecha y yo puedo ordenar alfabéticamente, ya sea en orden inverso o desde la letra A a la Z. Y claro, esto funciona para cualquier columna, es decir que si ustedes copian esto y lo pegan también en las otras columnas, significa que las otras también pueden poder ser reordenadas. Yo también puedo hacer lo mismo con apellido y edad. Luego lo siguiente que también podemos hacer con esta tabla es tener muchas filas que puedan ser seleccionables, es decir, poder seleccionar una y aplicar quizás alguna acción a todas esas. Por lo general, para hacerlo en una tabla normal tendríamos que empezar a recorrerlos o empezar a añadir un botón allí, pero aquí es tan fácil como venir aquí en la propiedad de data table y colocarle la propiedad selectable rows, que sería lo mismo que selectable rows en true, y ya con esto si yo guardo y vengo aquí en la aplicación pueden ver que aparecen unos botones en donde yo puedo seleccionar todos o puedo seleccionar algunos cuantos. Ahora si ustedes se preguntan cómo puedo ver estos datos que estoy seleccionando, también tiene un evento onChange que puede capturar esos cambios. De hecho el evento se llama onSelectedRowsChange y esto lo que va a dar es un arreglo o unos datos. De hecho vamos a ver estos datos y vamos a ver por consola estos datos. Entonces si yo guardo esto y abro la consola, vamos a ver que aquí si yo selecciono algunos, por ejemplo selecciono uno o dos, lo que me está devolviendo es un objeto pero una propiedad selectable rows con los datos que he escogido. Por ejemplo aquí en selected rows me está mostrando que tengo 3 elementos. Esto aquí está extraño porque por lo general solamente tengo 2. Por ejemplo pueden ver que allí tengo 2. Ok, entonces vamos a ver, ahí están los 2. Si yo selecciono un tercero aparecería un tercero y si yo quito algún elemento, por ejemplo quito este elemento Carlos, vamos a ver que solo me quedan los 2. Listo, entonces de esta forma pues nosotros ya también podemos guardar, luego enviar una petición o algo a un backend para que guarde estos dos datos que han sido seleccionados o aplicar algún tipo de lógica de backend. Ahora, muy aparte de tan solo seleccionar elementos, otra cosa que podemos hacer es también tener paginación incluida. Esto quiere decir que si yo añado aquí en data table una propiedad que se llama pagination y guardamos, esto inmediatamente lo que va a hacer es darnos paginaciones por todos los datos. En este caso, por ejemplo, pueden ver que me dice que puedo seleccionar 10 por página, pero yo también puedo cambiar ese número, que yo le digo aquí en pagination, le digo pagination per page y aquí le puedo colocar cuántos quiero por página, le digo que quiero 4 por página. Entonces si vengo ahora en la interfaz y refresco, van a ver que tan solo tengo 4 y tengo otra página más y aquí continuaría el elemento 5 ya que solo me muestra 4 por página. Y bueno, esto ya lo tiene incluido, los botones ya están estilizados, ya simplemente es activar esa opción. Ahora, en caso nosotros tengamos muchos datos, por ejemplo no tan solamente tengo 4 y demás, hay veces en las que nosotros queremos tener una tabla que se quede la cabecera fija. Vamos a hacer esto, voy a añadir unos cuantos datos extra, ok, voy a guardarlo y claro, aquí está paginado, vamos a comentar la paginación de momento, esta paginación de 4, vamos a tener aquí todos los datos listados y supongamos que yo al scrollear quiero que la cabecera se quede fija, porque como pueden ver aquí cuando yo hago un scroll la cabecera al final se queda atrás. Bueno, lo que yo puedo hacer también es añadir un estilo o una propiedad que se llama fixed header y si yo guardo que yo hago un scroll pueden ver que la cabecera se queda allí pegada arriba, entonces no hay necesidad de que yo tenga que estilizarlo manualmente. Y bueno, además de eso también lo que podríamos hacer es unirlo con nuestras propias funciones. Por ejemplo, supongamos que yo quiero un campo que permita filtrar la tabla, también podría hacerlo. Supongamos que yo aquí creo un input. En este caso este input va a tener un tipo texto y aquí nosotros podemos colocarle un change para que cuando se cambie un valor haga algo. Lo que voy a hacer es crear una función que maneje el cambio de función, que se llame handleChange, y en handleChange voy a recibir ese valor, vamos a pasarlo aquí en el input. Solo que lo que voy a hacer aquí es no solamente recibir ese valor, sino que vamos a reordenarlo. Para reordenar datos nosotros tenemos que alterar un estado, entonces estos datos que yo tengo aquí, estos datos del arreglo, lo que voy a hacer es guardarlos primero en un state. Entonces vamos a importar por acá, voy a decirle vamos a importar de React un useState, vamos a crear aquí un estado que se llame registros, records. Inicialmente esto va a tener los datos que vamos a estar definiendo, incluso esto puede ir debajo porque aquí está definido el arreglo, entonces debajo voy a crear el estado. Entonces los datos que tengo aquí van a ir dentro del estado y utilizando este enfoque, de hecho aquí me he equivocado con una constante, vamos a empezar a filtrarlos. Vamos a decirle que de los datos vamos a utilizar una función filter y por cada registro que se empiece a recorrer lo que voy a hacer es empezar a compararlo. Por ejemplo voy a decir de record en su propiedad name convertido a minúscula, vamos a colocarle si esto incluye uno de los textos que voy tipeando en el input, que vendría desde eTarget.value, y también lo vamos a convertir a lowercase, es decir a minúscula. Si coinciden ambos, pues significa que hay elementos
que estoy escribiendo en el input que al final estén en la tabla. Entonces voy a retornar todos estos elementos que coincidan y luego esto me va a retornar un nuevo arreglo. Vamos a llamarle filtered records y esto va a ser establecido como un nuevo estado. Entonces le digo, estos son los nuevos records que van a mostrarse. Entonces al momento de recorrer la tabla ya no voy a mostrar los datos directamente, sino voy a mostrar los records, ya que estos van a estar siendo filtrados. Si yo guardo y vengo ahora en la tabla, aquí tengo un input y si yo escribo un dato de algún nombre, por ejemplo Lucía, esto debería cambiar. Entonces vamos a ver, aquí probablemente sea por el handle change. De hecho en mi caso los datos no les colocan en inglés sino en español, es por eso que aquí me da un error. Entonces voy a colocarle record.nombre y aquí en este caso el value sí estaría bien. Entonces vamos a verlo. De hecho aquí sería includes con S. Okay, vamos a guardarlo y así si refresco y escribo algún nombre, escribo Lucía, pueden ver que se filtra, o escribo Carlos, se filtra, o Ana por ejemplo, y se va filtrando los datos. Ahora otra propiedad que también tiene esta tabla es colocarle un título. Si yo vengo aquí en data table y coloco una propiedad title, puedo colocarle aquí datos de usuarios y si yo guardo y vengo aquí en el componente, pueden ver que aparece dentro de la tabla el título. Otra cosa también es cuando nosotros intentamos cargar datos que no vienen desde aquí sino desde el servidor y queremos que la tabla muestre algún spinner o algo, lo que podemos hacer es también colocarle esa propiedad. Pero supongamos que los datos no están asignados aquí sino que vienen desde un backend, entonces inicialmente estos records van a estar vacíos. Okay, si yo guardo esto de aquí y vengo aquí en la tabla me dice no hay datos que mostrar, pero lo que puedo hacer es colocar un useEffect aquí y voy a decirle cuando cargue la aplicación vamos a colocar un timeout para que simule esa petición. Le digo set timeout. Esto lo que va a hacer es que después de determinado tiempo va a ejecutar el código que yo coloque aquí dentro de esta función. En este caso el timeout lo que espera es un tiempo, voy a colocarle después de 2 segundos y voy a decirle que después de 2 segundos va a establecer en records lo que está en data. El tema sería aquí, ok, después de 2 segundos va a aparecer los datos, vamos a guardarlo y de hecho para que eso también no me dé ningún error vamos a guardar este timeout en una constante que se llame timeout y solo para que React funcione bien aquí vamos a retornar al final, antes de que finalice el useEffect, un clear timeout para que en caso del componente sea desmontado también quite el timeout. Y bueno, esto lo único que va a hacer es que si yo vengo aquí en la tabla y yo refresco, pueden ver que me dicen no hay records a mostrar y después de 2 segundos aparece, pero yo podría mostrar un spinner. Entonces lo que podría hacer es colocarle un estado que se llame pending por ejemplo, o loading también podría llamarlo. Set loading inicialmente va a estar en true y cuando cargue los datos vamos a cambiarlo a loading en false. ¿Y quién va a utilizar este valor? Bueno, va a utilizar en este caso el data table, entonces yo le puedo decir progress pending y le coloco el valor de loading. Yo guardo y vengo ahora en la aplicación, pueden ver que dice texto loading. Si yo refresco, después de 2 segundos recién carga en este caso los elementos. Ahora, en este caso siempre muestra el texto loading. Si ustedes quieren colocar un spinner, pueden venir en el componente y pueden colocarle progress component y aquí pueden colocarle un componente que quieran. Por ejemplo, en este caso voy a colocar un H1 que diga cargando y si yo refresco aquí me dice cargando. O pueden crear un componente por aparte también. Podrían cortar esto y crear una función por acá que se llame loader o algo así y aquí pueden retornar el elemento que quieran. Puede ser un div, aquí un H1 que diga cargando y debajo un spinner. Vamos a colocar de momento un H3 simplemente que diga spinner. Ya luego ustedes pueden colocar un icono allí con animaciones y demás. De momento coloco loader. De hecho aquí iría como JSX, un padre de esta forma. Guardo y ahora sí, si refresco la página pueden ver que dice cargando y spinner. Y bueno, a partir de aquí el componente lo que hace es ofrecerle otras funcionalidades como permitir que se expandan elementos y demás. Eso requiere requerir más componentes o también permite estilizar algunas cosas de forma básica. Si quieren conocer todo esto pueden entrar en la documentación de React Data Table Component y aquí ustedes van a ver una lista de todo lo que puede hacer. En este caso yo les he mostrado las básicas como podría ser el ordenamiento, el seleccionar datos, el tener la paginación, las cabeceras, el loader, pero también hay otras opciones como un conditional routes, es decir, para que algunas tablas apliquen una lógica u otra. Esto lo que hace es que pueden colocar colores en algunas tablas, o el expandable, como les dije, que también lo que hace es que si ustedes dan un clic expande datos debajo de esa fila. Y ya luego hay otros ejemplos que están relacionados con el cambiar el tema por defecto que trae la tabla para colocar los elementos de una forma más compacta quizás, o exportarlo como un CSV por ejemplo, o como un Excel y así. De momento al menos con esto ya les doy una idea para que puedan iniciar con este componente y si tienen una duda pueden dejar en los comentarios. Nos vemos en un siguiente ejemplo. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios o en la descripción dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord en donde encontrarás a otros desarrolladores. O si en caso el enlace está caído puedes ir a fast.df/discord para acceder más rápidamente. Dejo mi Twitter donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general, mi Instagram donde comparto algunas noticias cortas todos los días, el TikTok donde comparto videos cortos e informativos y mi canal principal en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas. Además también dejo mi web en donde puedes reservar asesorías personalizadas. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.